Viviendo bajo el techo de mi hija, esperaba consuelo en mis últimos años. En cambio, irrumpió en mi habitación, exigiendo que pagara la hipoteca para el lunes o me iría a una residencia de ancianos. Mi propia hija, a quien le había dedicado toda mi vida, me amenazó mientras su risa resonaba desde arriba. Solo asentí, con una silenciosa determinación que se afianzaba en mi interior. Mi historia no termina así. Escucha mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde la escuchas. Arthur estaba sentado encorvado al borde de la estrecha cama, en lo que generosamente llamaban la habitación de invitados. El espacio apenas era suficiente para la cama individual, una mesita de noche destartalada y un pequeño armario empotrado que olía ligeramente a naftalina. Sostenía abierto sobre su regazo un libro desgastado, encuadernado en cuero, con las páginas quebradizas por el tiempo. Era una historia de la Guerra de Secesión estadounidense, un regalo de su difunta esposa, Beatriz, años atrás. No estaba leyendo realmente. Su mirada estaba fija en una fotografía descolorida de un soldado de la Unión, con los ojos cargados de una tristeza indescifrable que reflejaba la de Arthur. El silencioso zumbido de la casa, un sonido normalmente reconfortante, hoy se sentía como un zumbido sordo y opresivo. Un golpe repentino y seco en la puerta lo sobresaltó, haciéndole estremecer. Antes de que pudiera siquiera responder, la puerta se abrió de golpe con una fuerza que hizo vibrar su frágil marco. Eleanor, su hija, estaba enmarcada en el umbral, su silueta recortada contra la luz más intensa del pasillo. Su expresión era dura, su boca apretada en una fina línea, y sus ojos, antes tan llenos de inocente asombro, ahora tenían un brillo de acero. «Papá», empezó, con una voz desprovista de calidez, cortando el silencio como un bisturí. «Tenemos que hablar. La hipoteca está vencida y, francamente, Jeremy y yo no podemos seguir cubriéndola. Tienes que pagar tu parte para el lunes. Esta vez no hay excusas». A Arthur se le encogió el corazón. Un dolor familiar le invadió el pecho. «Eleanor, te lo dije. Mi último cheque de la Seguridad Social apenas cubría mis gastos. Ahora mismo no tengo dinero. Podríamos hablar de una prórroga o tal vez podría ofrecerme a...». Ella lo interrumpió con un gesto de desdén. «No, no habrá prórrogas, papá. Esto no es una negociación. Acordamos cuando te mudaste que contribuirías. Si no puedes, entonces tendremos que considerar otras opciones. Una residencia de ancianos, quizás. Hay instalaciones perfectamente adecuadas no muy lejos de aquí». Las palabras flotaban en el aire, frías y pesadas. Hirieron a Arthur más profundamente que cualquier golpe físico. Una residencia de ancianos. De su propia hija. Tenía 67 años, una vida de duro trabajo a sus espaldas, una vida que creía construida sobre sólidos cimientos de familia y amor. Nunca, ni en sus sueños más descabellados, se había imaginado en una posición tan vulnerable, enfrentando un ultimátum tan duro y despiadado de la niña que adoraba. Había sacrificado tanto por ella, había soñado tantos sueños por ella, había creído en ella con cada fibra de su ser. La idea de que pudiera hablar de él con tanta crueldad, como si fuera un mueble incómodo en lugar de su padre, era una traición que se le hundía en el alma. Lo intentó de nuevo, con la voz ligeramente quebrada. «Eleanor, por favor, solo necesito un poco más de tiempo. Puedo hacer algunas llamadas, quizá ver si puedo conseguir algunos turnos extra en el centro comunitario, incluso con mi artritis. Cualquier cosa con tal de evitar...». «Papá, para», lo interrumpió con tono gélido. Ni siquiera había escuchado de verdad. Sus ojos ya estaban vidriosos de impaciencia. «Ya hablamos de esto. Tengo mi propia familia de la que preocuparme, mis propias responsabilidades. No puedes esperar que te carguemos indefinidamente. Esta es la realidad. Lunes». Dicho esto, se giró bruscamente, dejando la puerta entreabierta. El taconeo de sus tacones se alejó por el pasillo. Oyó un breve y apagado intercambio de palabras, luego la risa distante y ascendente de Eleanor y Jeremy, un sonido que parecía burlarse de su aislamiento, un cruel contrapunto al silencio de su pequeña habitación. Arthur cerró el libro de la Guerra Civil. Sus dedos temblaban levemente al colocarlo en la mesita de noche. Su mirada se posó en una pequeña fotografía enmarcada sobre la cómoda. Era Beatrice, su amada esposa, con una sonrisa radiante,
y los ojos brillando con una alegría que antaño había iluminado todo su mundo. Lo cogió, recorriendo con el pulgar el cristal liso. Una lágrima se le escapó, desdibujando la imagen de su rostro, haciéndolo brillar como si se desvaneciera ante sus ojos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo había empezado a desmoronarse el cariño de su familia, el amor intenso y protector que compartían? Recordó la inquebrantable fe de Beatrice en su hija, su orgullo por los logros de Eleanor. «Nuestra hija perfecta», decía Beatrice a menudo con voz suave y cariñosa. Arthur recordó a la niña de ojos brillantes que corría a él en busca de consuelo, a la adolescente que compartía sus secretos, a la joven con la que acompañó al altar, llena de esperanza en su futuro. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Qué había sido de ella? Se aferró a la foto de Beatriz. El frío cristal le proporcionaba un leve consuelo en la palma de la mano. Su hija perfecta ahora lo amenazaba con un asilo, un final frío y clínico para una vida que siempre había imaginado rodeada de amor, no de indiferencia. Las risas despreocupadas de Eleanor y Jeremy, desde el piso de arriba, resonaban en la casa silenciosa, acentuando el abismo que se había abierto entre ellos. Estaban arriba, en su hermosa y espaciosa casa, viviendo sus vidas, mientras él estaba confinado en ese pequeño y olvidado rincón, una carga que debía gestionar. Su mirada volvió al libro de la Guerra Civil. Su portada pareció atraerlo. Lo recogió de nuevo, con la mirada fija en el índice. El título de un capítulo pareció saltarle a la vista, una ironía amarga y punzante. Cuando las familias se dividen. Casi rió, un sonido seco y sin humor que se le atascó en la garganta. Era como si el libro mismo hubiera previsto su destino. Una extraña sensación se apoderó de Arthur, no solo desesperación, sino una certeza serena y firme. La sentía en lo más profundo de su ser, el temblor de un cambio inminente. Este no era el final. Esta fría realidad, esta cruda humillación, no sería su último capítulo. Algo, lo sabía, estaba a punto de cambiar. No siempre había sido así. La frialdad, las exigencias, la amenaza tácita de una residencia de ancianos. Todo esto era reciente, un veneno que se había infiltrado lentamente en los cimientos de su vida. Arthur cerró los ojos, reclinándose contra el yeso frío de la pared de su habitación de invitados, y dejó que su mente se remontara a tiempos más felices, a una conversación que una vez lo había llenado de tanta esperanza. Era octubre del año pasado, 2023, una fresca tarde de otoño. Recordó el aroma del famoso asado de Eleanor que emanaba de la cocina. Estaban reunidos alrededor de la mesa del comedor, Eleanor, Jeremy y Arthur, con la suave luz de la lámpara de araña, reflejándose en sus copas de vino. Había sido una cena informal de domingo, pero el ambiente rebosaba de una energía inesperada. «Papá», había empezado Eleanor con los ojos brillantes, casi con un entusiasmo infantil. «Jeremy y yo hemos estado hablando. Sin mamá, y tú solo en esa casa enorme, no se siente bien. Queremos que vengas a vivir con nosotros». Arthur había sido sorprendido, con una cucharada de puré de papas a medio camino de su boca. Recordó el calor que le recorrió el pecho, una sensación que no se había dado cuenta de extrañar hasta ese momento. Eleanor se inclinó hacia adelante, con una sonrisa amplia y contagiosa. «Sería maravilloso, papá. Una gran familia, de nuevo bajo el mismo techo. Nos lo pasaríamos genial. Imagínate, cenas familiares todas las noches, noches de cine, comidas juntos». Sus palabras habían pintado una vívida imagen de calidez, unión y risas, un marcado contraste con la tranquila soledad de su antigua casa. Su entusiasmo parecía completamente genuino, llenando a Arthur de una profunda esperanza, la convicción de que volvería a ser parte integral de una familia amorosa. Jeremy, siempre pragmático, intervino rápidamente, con la misma voz entusiasta, aunque quizás por razones diferentes. «Exacto, Arthur. Esa casa tan grande tuya es simplemente demasiado para una sola persona. Todo ese mantenimiento, los impuestos, es una propiedad de primera. Podrías venderla, quedarte con el capital y vivir cómodamente aquí con nosotros. Tenemos mucho espacio y nos encantaría tenerte aquí». Señaló con un gesto amplio la espaciosa sala de estar, cuya decoración moderna contrastaba marcadamente con la casa más antigua y tradicional de Arthur. La vieja casa de Arthur. No era solo una casa grande,
como la llamaba Jeremy. Era un depósito de casi 40 años de recuerdos. Cada crujido del suelo, cada mancha desgastada del sillón, cada rayo de sol que se filtraba por la ventana de la cocina guardaba una historia. Era donde había traído a Beatrice a casa recién casados, donde Eleanor había dado sus primeros pasos, donde habían celebrado innumerables cumpleaños y festividades. Aún podía oler levemente el perfume de Beatriz en el armario de la ropa blanca, aún la veía cuidando las rosas del jardín. Venderla fue como amputar una extremidad, como borrar una parte importante de su pasado. Pero la promesa de estar con Eleanor, de ser necesitado, de no afrontar solo el resto de sus años de ocaso, había eclipsado el dolor de la separación. Había pasado semanas revisando las cosas de Beatriz, empaquetando su propia vida, cada caja una dolorosa excavación en su historia. La casa se vendió rápidamente, quizás demasiado rápido, por $180,000. No era una cantidad exorbitante, no para la zona, pero era suficiente. Sin dudarlo, extendió un cheque por el importe total y se lo entregó a Eleanor y Jeremy. Para el enganche, dijo, para ayudarles a conseguir esta hermosa casa. Ahora será nuestro hogar. Lo abrazaron con fuerza. Su gratitud parecía sincera, sus sonrisas amplias y genuinas. Sintieron que era lo correcto, una inversión en su futuro, un gesto de amor. Mientras empacaba la última caja, envolvió cuidadosamente la fotografía enmarcada de Beatriz en papel de seda. La sostuvo cerca por un momento, recorriendo su rostro sonriente con el pulgar. «No te preocupes, mi amor», susurró con la voz cargada de emoción. «Estaremos juntos. Eleanor será feliz, y yo estaré ahí para ella. Te lo prometo». Lo creyó entonces, creyó de verdad en la promesa de un futuro compartido. El día de la mudanza había sido, al principio, una celebración. Eleanor y Jeremy habían estado atentos, trabajando arduamente, dirigiendo a los de la mudanza, asegurándose de que las cajas de Arthur llegaran a su nueva habitación. Eleanor había supervisado personalmente la pintura de su habitación, eligiendo un tono suave y relajante de azul vígaro, el favorito de Beatriz. Incluso lo había ayudado a colgar sus preciadas láminas de la guerra civil, colocándolas a la perfección en la pared, comentando los intrincados detalles de cada uniforme. Fue como un verdadero regreso a casa, un abrazo de bienvenida. Durante un tiempo, la vida había sido buena. Disfrutaban de cenas familiares, compartiendo historias y risas en la misma mesa donde Eleanor les había propuesto la mudanza. Veían películas juntos por las noches. A veces Arthur se quedaba dormido en su sillón, arrullado por el suave ritmo de su presencia. Eleanor a menudo le pedía consejos sobre asuntos domésticos, su opinión sobre planes para el jardín o alguna receta, lo que lo hacía sentir útil y valorado. Volvía a ser papá, no solo un pariente mayor. Recordaba con especial cariño una tarde, al principio de su estancia, cuando Eleanor le pidió ayuda para plantar bulbos de tulipán en el jardín delantero. El sol le calentaba la espalda, la tierra fresca y fértil bajo sus manos enguantadas. Recordaba a Eleanor arrodillada a su lado, con el ceño fruncido en concentración, mientras él le mostraba la forma correcta de espaciar los bulbos y la profundidad correcta para enterrarlos. Hablaron de trivialidades, de su día, de la llegada de la primavera, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. En ese momento, rodeado por la promesa de futuras flores, se sintió completamente en paz, completamente completo. No era un invitado en la vida de nadie, era un padre que ayudaba a su hija a cultivar una nueva vida. Pero ahora, sentado solo en su habitación, las paredes azul vígaro parecían más los confines de una jaula que un homenaje cariñoso. Las láminas de la guerra civil, antaño una fuente de consuelo, ahora solo eran testigos silenciosos de su silenciosa desesperación. Se dio cuenta, con una sacudida nauseabunda, de que Eleanor no había llamado a su puerta para charlar en meses. No le había pedido su opinión desde la última vez que le preguntó sobre la hipoteca. Las conversaciones diarias se habían reducido a breves intercambios, y las comidas compartidas habían sido sustituidas por él comiendo solo en su habitación. La promesa de una gran familia se había desvanecido, dejando solo la fría realidad de su inoportuna presencia. La transición de padre querido a carga indeseable no fue inmediata. Fue un proceso lento e insidioso,
como una enredadera que estrangula a un árbol robusto. Arthur pudo señalar el mes exacto en que aparecieron las primeras grietas en la cuidadosamente construida fachada de armonía familiar. Enero de 2024. Apenas se había desvanecido la alegría navideña cuando un leve frío comenzó a invadir la casa. Jeremy, quien antes saludaba a Arthur cada mañana con un alegre, aunque algo superficial, «Buenos días, Arthur. ¿Has dormido bien?», ahora solo le ofrecía un breve asentimiento, con la mirada perdida en su teléfono, fijada en algo más urgente. Pronto, incluso el asentimiento cesó. Arthur sintió que la presencia de Jeremy se reducía a su alrededor, como si fuera un objeto inanimado, un mueble en la periferia de sus vidas, visible, pero nunca reconocido. Las bromas informales que antes fluían entre ellos, los comentarios compartidos sobre las noticias de la mañana, se evaporaron en un silencio tenso. Luego vino la erosión gradual de las comidas compartidas. Las cenas familiares, antes un ritual diario, se volvieron esporádicas. Al principio era simplemente, «Esta noche comemos algo rápido, papá, no nos esperes». Luego, «Comimos antes, hay sobras si tienes hambre». Pronto, el sonido de la risa alegre y despreocupada de Eleanor y Jeremy llegaba desde la cocina alrededor de las 6 de la tarde. Era una sinfonía familiar y dolorosa, un recordatorio de que el mundo fuera de su habitación continuaba, vibrante y sin su presencia. Oía sus tenedores tintineando, su animada conversación, el ocasional estallido de alegría genuina, y se sentía como una fiesta inesperada, ocurriendo justo fuera de su alcance. Esperaba a que los sonidos se apagaran, luego salía para calentar en el microondas un plato solitario con las sobras que le ofrecían, comiendo solo en la silenciosa cocina. Febrero trajo consigo un nuevo y más inquietante acontecimiento. Conversaciones susurradas, puertas cerradas. Si Arthur entraba en la sala, o incluso en el pasillo, y se encontraba con Eleanor y Jeremy a mitad de una frase, sus voces se apagaban al instante. Un silencio revelador se cernía sobre él, interrumpido por una sonrisa forzada y un cambio brusco de tema. Recordó un momento particularmente escalofriante. Iba a la cocina a por un vaso de agua cuando oyó la voz de Jeremy, susurrante pero clara. «Es demasiado caro para quedárselo». Antes de que Arthur pudiera procesar las palabras, Jeremy lo vio, con una amplia sonrisa artificial en el rostro. «Arthur, solo hablaba del aumento del precio de los servicios, ya sabes cómo es, jaja». La risa era frágil, el intento de normalidad, transparentemente falso. Arthur simplemente asintió, con un nudo de frío en el estómago, y se retiró a su habitación. Para marzo, los susurros velados dieron paso a quejas directas. Primero, fue el volumen de la televisión. «Papá, ¿podrías bajar eso? Se oye desde arriba». Luego, los platos. «Arthur, ya hablamos de esto. Por favor, enjuaga los platos y mételos en el lavavajillas inmediatamente». Esta última fue especialmente molesta, ya que Arthur era meticulosamente limpio. Siempre se aseguraba de lavar sus platos y cubiertos justo después de usarlos, a menudo incluso fregaba el fregadero después. Era cuidadoso, casi obsesivamente, de no dejar rastro de su presencia. Sin embargo, las quejas, triviales e injustas, aumentaban, haciéndolo sentir una fuente constante de irritación. Jeremy, siempre de los que formalizan las cosas, convocó una reunión familiar una noche, aunque parecía más bien una citación al Departamento de Recursos Humanos. Expuso un nuevo reglamento de la casa, impreso en una hoja de papel impecable. Lo abarcaba todo, desde los horarios para usar las zonas comunes hasta instrucciones para apagar las luces y ahorrar agua. Jeremy habló con un tono mesurado y serio, como si se dirigiera a un inquilino problemático, no al hombre cuyos ahorros de toda la vida habían asegurado su casa. Arthur lo aguantó, con el rostro inexpresivo, mientras un grito silencioso se formaba en su interior. Era un inquilino, sí, un inquilino en una casa comprada con su propio dinero, y ahora su yerno le dictaba las condiciones. Poco a poco, su espacio personal empezó a menguar. Su cepillo de dientes y crema de afeitar de repuesto, antes guardados entre los de Eleanor y Jeremy en el baño principal, fueron sutilmente reubicados en un pequeño contenedor de plástico en la parte trasera del inodoro, como para indicar su estatus temporal. Su sillón favorito en la sala,
Un cómodo sillón reclinable que había traído de su antigua casa quedó enterrado gradualmente bajo una pila de mantas y cojines decorativos, haciéndolo poco acogedor e inutilizable. Su café, que solía guardar en la accesible encimera de la cocina, misteriosamente terminó en un estante alto e inalcanzable de la despensa, obligándolo a pedir ayuda cada mañana, un sutil recordatorio de su dependencia. Su dormitorio, antes un refugio, empezó a sentirse como una prisión. Pasaba ratos cada vez más largos entre sus 4 paredes, leyendo, escuchando la radio, simplemente mirando por la ventana. La idea de aventurarse en las zonas comunes, de arriesgarse a otra queja o a un encuentro incómodo, se convirtió en una fuente de ansiedad. Empezó a sentir que su autoestima se erosionaba, como arena escurriéndose entre sus dedos. Caminaba con pies de plomo, intentando constantemente ser más pequeño, más silencioso, menos visible. Contenía la respiración, amortiguaba sus pasos, bajaba la voz. Se había adaptado, comprendió Arthur con amarga claridad. Se había adaptado a cada nueva restricción, a cada nueva regla tácita, a cada sutil desaire, con la esperanza de que, conformándose, haciéndose invisible, pudiera recuperar de alguna manera un atisbo de armonía. Esperaba ser aceptado, formar parte de la familia que había ayudado a crear. Pero lo único que había conseguido era la invisibilidad, un fantasma en la casa que había comprado para su hija, y al volverse invisible, también se había vuelto irrelevante. La mañana comenzó como cualquier otra, tranquila y reservada, pero una sorpresa aguardaba a Arthur mientras salía cautelosamente a recoger el correo. Allí, reluciente en la entrada donde solía estar el viejo y funcional sedán de Eleanor, había un coche nuevo, un magnífico Audi Q5, azul oscuro, con sus molduras cromadas reluciendo bajo el sol matutino, sus elegantes líneas evocando lujo y lujo. Arthur se quedó sin aliento. Sabía lo suficiente de coches como para saber que un vehículo así no era barato. Su mente, siempre calculadora, calculó rápidamente su coste en unos conservadores $50.000, quizás más. En ese momento, la puerta principal se abrió y aparecieron Eleanor y Jeremy, con el rostro iluminado por un orgullo innegable. Los ojos de Eleanor brillaron, y Jeremy se irguió un poco más, con una sonrisa triunfante en los labios. «¡Papá, mira!», exclamó Eleanor, señalando con aire majestuoso el coche. «¿A qué es precioso? Nuestro nuevo Audi». Arthur forzó una débil sonrisa. «Es realmente impactante», logró decir, con la mirada fija en la elegante máquina. Sus dedos se apretaron alrededor del puñado de correo basura que había recogido. $50.000. Su mente daba vueltas. Eso equivalía fácilmente a 18 meses de las cuotas de la hipoteca por las que lo acosaban. 18 meses de su supuesta crisis financiera. Allí, en la entrada, un extravagante monumento a su indiferencia. Tragó saliva con fuerza, decidiendo andar con cuidado. «Es un coche precioso, Eleanor. De verdad. Pero no puedo evitar pensar, ¿no habría sido mejor invertir ese dinero en otra cosa? Como quizás adelantar la hipoteca. Has estado hablando de los pagos últimamente». La alegría desapareció al instante del rostro de Eleanor, reemplazada por una mirada glacial. Entrecerró los ojos y su voz bajó varios grados, volviéndose fría y cortante. «Papá, con el debido respeto, por favor, no interfieras en nuestras decisiones financieras. Es nuestra decisión. Trabajamos duro y merecemos cosas buenas». Jeremy dio un paso adelante y puso una mano en la espalda de Eleanor, con una expresión defensiva y severa. «Así es, Arthur. Somos adultos. Tomamos nuestras propias decisiones. Podemos administrar nuestras finanzas perfectamente sin tu intervención». Arthur sintió que un familiar retraimiento comenzaba en su interior. Simplemente asintió. Su sonrisa se convirtió en una mueca tensa y dolorosa. «Por supuesto, es un coche realmente precioso». Se dio la vuelta y volvió a entrar arrastrando los pies, con el peso de sus pensamientos no expresados oprimiéndolo. El hermoso coche, símbolo de su prosperidad, ahora también representaba el enorme vacío entre su estilo de vida y el suyo. Mientras ellos derrochaban en vehículos de lujo, él remendaba meticulosamente camisas viejas, alargando su vida y contando cada centavo de su escasa pensión. Había vendido su propio coche, que estaba en perfecto estado, al mudarse,
convencido de que no lo necesitaría y de que el dinero de la venta aliviaría aún más sus cargas. Se había negado lo básico, creyendo que su sacrificio contribuía a un futuro compartido. Más tarde esa noche, en la tranquila soledad de su habitación, Arthur sacó su vieja caja fuerte metálica. Dentro, cuidadosamente archivados, estaban sus extractos bancarios, copias de los documentos de venta de la casa y los extractos de su pensión. Necesitaba volver a ver las cifras para confirmar la cruda realidad de su situación. Revisó las cifras con atención. Su casa se había vendido por $180,000, que les había dado inmediatamente a Eleanor y Jeremy. Además, estaban los $16,800 adicionales que había destinado para sus renovaciones iniciales, para gastos imprevistos, según habían dicho. En total, había invertido la asombrosa suma de $196,800 en su sueño. Luego revisó su estado de cuenta mensual de pensión, $2,000, y su parte de la hipoteca, la cantidad que le exigían, era de $2,800 al mes. Eso significaba que estaba usando 702 de sus ahorros, que menguaban rápidamente, cada mes solo para cubrir su parte. Era matemáticamente imposible de sostener. Se estaba desangrando lentamente. Miró por la ventana. El reluciente Audi Q5 estaba en la entrada, un símbolo austero y desafiante de su extravagancia. Su presencia se burlaba de su sacrificio, de su silenciosa frugalidad. Recordó todas las veces que había pasado por delante de concesionarios, admirado un modelo nuevo, y luego desechó la idea rápidamente, sabiendo que necesitaba cada centavo para su hipoteca, para su futuro. Ahora, conducían un vehículo de lujo de $50,000, mientras él era amenazado con una residencia de ancianos. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era un padre querido, un patriarca amado que contribuía al hogar familiar. Se había convertido en su banco personal, un cajero automático del que retiraban fondos cuando les convenía. Su profundo sacrificio financiero se había transformado en una expectativa casual, una mera transacción. Su amor, su confianza, los ahorros de toda su vida, simplemente se habían convertido en apalancamiento. Cerró la caja fuerte con las manos ligeramente temblorosas. Miró la fecha en un viejo calendario colgado en la parte trasera de su puerta. Junio. El Día del Padre estaba a la vuelta de la esquina, el 16 de junio. Un día para celebrar a los padres, para reconocer su contribución y su amor. Este año sería diferente. Este año, Arthur decidió que el Día del Padre no sería un día de silenciosa desesperación y aceptación. Marcaría un punto de inflexión. Si esta historia te atrapa, no te pierdas ni un segundo de lo que sucede a continuación. Se avecinan giros inesperados. Recuerda darle a me gusta a este video, compartirlo con quien necesite escucharlo y suscribirte para estar al tanto del viaje de Arthur. Continuemos. Amaneció el Día del Padre, fresco y radiante. Pero para Arthur, el aire en casa se sentía cargado de una tensión tácita. Estaba decidido a convertir este día en un punto de inflexión, aunque aún no sabía cómo. Al despertar, oyó la voz de Eleanor, inusualmente alegre y efusiva, proveniente de la cocina. Estaba al teléfono, con un tono que rebosaba de alegría. «Ay, Robert, feliz Día del Padre. Jeremy y yo estamos muy emocionados por esta noche. Vamos a preparar tu plato favorito, el beef Wellington, y compré esos exquisitos lirios que tanto te encantan. Y tenemos un detalle especial para ti, como muestra de nuestro agradecimiento. Te lo mereces, de verdad». Arthur escuchó, con un nudo frío en el estómago. Robert era el padre de Jeremy. El padre de Jeremy iba a recibir una cena especial, su comida favorita, lirios y algo especial. Arthur tragó saliva. Las palabras le sabían a ceniza. Él también era su padre. Bajó las escaleras con cuidado, deteniéndose en el umbral de la cocina. Eleanor seguía al teléfono, pero levantó la vista al verlo entrar. Su radiante sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, pero reapareció rápidamente, aunque un poco más atenuada. Le dedicó un rápido y superficial gesto de asentimiento, un simple reconocimiento de su presencia, antes de volver a centrarse en la llamada, con una voz que volvía a irradiar calidez. «Sí, cariño, a las 7. ¿Qué ganas?» Más tarde esa noche,
La casa se transformó. La mesa del comedor estaba puesta con su porcelana más fina. Las copas de cristal relucían y un ramo de lirios fragantes, tal como había mencionado Eleanor, adornaba el centro. El aroma a roast beef impregnaba el aire. Robert y su esposa Shirley llegaron en punto a las 7, vestidos con elegancia. Robert, un hombre de aspecto distinguido y sonrisa amable, saludó a Arthur con cariño. «Arthur, qué alegría verte. ¿Cómo estás?» Shirley, igualmente amable, le apretó la mano. «¿Qué casa tan bonita tienen todos aquí?» «Eleanor, has hecho maravillas». Eleanor, observó Arthur, era la viva imagen de una anfitriona amable. Sus movimientos eran fluidos, su sonrisa firme, su conversación chispeante. Se cernía sobre Robert y Shirley, llenándoles las copas de vino, preguntándoles cómo les había ido el día y halagando el vestido de Shirley. Era un contraste marcado, casi teatral, con la forma distante y a menudo fría en que lo trataba. La observó, a esta mujer capaz y encantadora, y se preguntó a dónde iba esta versión de ella cuando él era el único en la habitación. ¿Por qué no guardaba nada, ni siquiera una pizca de esa calidez, para su propio padre? La cena continuó. Un festín de solomillo Wellington perfectamente cocinado, verduras asadas y una salsa rica y sabrosa. Robert y Shirley, benditos sean, hicieron todo lo posible por incluir a Arthur en la conversación, preguntándole por su salud, sus viejos libros de la guerra civil y sus opiniones sobre la actualidad. Lo trataron con genuino respeto, una cualidad que se sintió como un salvavidas en un mar de indiferencia. Arthur se mostró simpático, agradecido por su amabilidad, pero sus ojos no dejaban de mirar a Eleanor, observando cada uno de sus movimientos, su actuación cuidadosamente seleccionada. Tras retirar el plato principal y antes de que pudieran servir el postre, Eleanor aplaudió con un brillo travieso en los ojos. «Ahora, una sorpresa especial», anunció con una voz llena de dramatismo. Todas las miradas se posaron en ella. Se acercó al aparador y cogió una caja rectangular, plana y bellamente envuelta, adornada con un enorme lazo rojo. Se acercó a Robert con una sonrisa radiante. «Robert, de parte de Jeremy y mía, en este día del padre tan especial, por ser un padre tan maravilloso y por apoyarnos siempre». Le entregó la caja. Robert, genuinamente sorprendido, lo desenvolvió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, estaban las llaves del Audi Q5, cuyo brillo plateado contrastaba con la tela oscura. Abrió los ojos de par en par, incrédulo. «Eleanor, Jeremy, ¿qué demonios? Esto es increíble». Su mirada pasó de las llaves a los dos, con una amplia sonrisa dibujándose en su rostro, visiblemente abrumado y profundamente conmovido. Jeremy le dio una palmada en el hombro, radiante. Todo el comedor bullía de emoción. Todos felicitaban a Robert, admiraban las llaves y hablaban del coche. Todos menos Arthur. Estaba allí sentado, con el tenedor aún sobre el postre a medio comer, con el sabor dulce, ahora amargo en la boca. Acababa de presenciar la mayor traición. $50,000 por un coche de lujo, para el padre de Jeremy, mientras su propia existencia era considerada una carga. Fue en ese silencio cargado de significado, justo cuando las felicitaciones empezaban a amainar, que Eleanor giró ligeramente la cabeza, fijando la mirada en Arthur. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la misma expresión fría y dura que él había llegado a temer. Bajó la voz, cortando el ambiente festivo como un hielo. «Ah, y papá», dijo, con un tono desprovisto de emoción, «solo un recordatorio. La hipoteca tiene que estar pagada para el domingo. No lo olvides». Arthur se quedó sin aliento. El insulto, pronunciado con tanta precisión y tan públicamente, fue un golpe directo al alma. Su mirada pasó del radiante Robert al rostro impasible de su hija y luego al postre intacto que tenía delante. Una extraña calma lo invadió, una claridad que no había sentido en meses. Dejó el tenedor lentamente, con movimientos pausados. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Eleanor. «Eleanor», dijo con una voz sorprendentemente firme, «me preguntaba, ¿crees que yo, tu padre, merezco un pequeño regalo en el Día del Padre?» Su respuesta fue inmediata, rotunda y brutal. «No, papá, para nada.
Las palabras destrozaron los últimos y frágiles vestigios de la esperanza de Arthur. Pero en esa ruptura, algo nuevo se forjó. Una determinación inquebrantable. Empujó la silla hacia atrás. El sonido chirriante resonó con fuerza en la habitación repentinamente silenciosa. Se puso de pie, con la postura erguida, la mirada despejada. Miró a Eleanor, luego a Jeremy, luego a Robert y a Shirley, con una pequeña sonrisa practicada en sus labios. Era una sonrisa de comprensión, de absoluta certeza. Se giró, y sin decir una palabra más, se alejó de la mesa, de la brillante muestra de su indiferencia, sintiendo una inesperada ligereza, la emocionante sensación de que un camino hacia la libertad finalmente se abría ante él. Arthur se retiró a su habitación, cerrando la puerta suavemente tras él. Las alegres risas y conversaciones de la planta baja aún se filtraban a través de las delgadas paredes, un eco burlón de la reunión familiar de la que ya no formaba parte. Oyó las alegres despedidas de Robert y Shirley, el efusivo «Conduce con cuidado» de Eleanor, y luego el murmullo distante de la celebración privada de Eleanor y Jeremy, sin duda todavía hablando del nuevo Audi. Se sentó en el borde de la cama, escuchando los sonidos que se desvanecían, mientras una extraña sensación de calma lo invadía. La decisión estaba tomada. El camino se iluminaba. Esperó. Esperó hasta que la casa finalmente quedó en silencio. La última luz de la planta baja se apagó. Los crujidos y gemidos de una casa dormida fueron sus únicos compañeros. Entonces, cuando el reloj de pie del recibidor dio la medianoche, Arthur comenzó sus cálculos de ingeniero. Siempre había sido un hombre de lógica, un solucionador de problemas por naturaleza. Sacó un bloc de notas y un bolígrafo y anotó meticulosamente los datos. Su inversión inicial, $196.800. Su aportación mensual, $2.800. Su pensión, $2.100. Sus menguantes ahorros, desapareciendo. Su coche nuevo, $50.000. Su propio regalo del Día del Padre. Un frío recordatorio sobre la hipoteca. La ecuación era dolorosamente clara. Lo había dado todo. Su casa, los ahorros de toda una vida, su tranquilidad, y no había recibido a cambio más que desprecio y exigencias. No había sido más que un recurso financiero, un cajero automático viviente para su hija y su yerno. Era hora, decidió, de recalcular. Metódicamente, sin prisa ni vacilación, Arthur empezó a empacar. Seleccionó 2 maletas resistentes que guardaba en el fondo del armario. En una metió su ropa esencial, cuidadosamente doblada, junto con sus libros de la guerra civil y algunos otros recuerdos preciados. En la otra, sus documentos vitales, sus extractos de pensión, sus libretas bancarias, su identificación, las escrituras de la propiedad que una vez tuvo. Mientras empacaba, su mirada se posó en un pequeño y elegante joyero sobre la cómoda. Dentro estaba el costoso reloj que le había comprado a Eleanor años atrás, un regalo de cumpleaños. Lo dejó allí, una declaración silenciosa. Pero con cuidado, casi con reverencia, guardó la fotografía enmarcada de Beatriz en el bolsillo lateral de su maleta, asegurándose de que estuviera a salvo. Su faro. Luego, se sentó a la mesita de noche, escribiendo con la pluma sobre una hoja nueva. Su mensaje fue conciso, desprovisto de emoción, un reflejo del hombre en el que se estaba convirtiendo. Me he ido. Para cuando leas esto, dejaré de pagar tu hipoteca y modificaré mi testamento. Estoy harto de ser tu cajero automático, Arthur. Dobló la nota una vez y luego la colocó en un lugar visible sobre su almohada, sujeta por su vieja billetera encuadernada en cuero. Miró su teléfono. Eran las 2 de la madrugada. Pidió un taxi discretamente, dando la dirección de un motel por el que había pasado muchas veces en las afueras. El Prairie Motel, un lugar modesto y sin pretensiones. Exactamente a las 2:30 de la madrugada, Arthur abrió la puerta de su habitación con las 2 maletas en la mano. Echó un último vistazo a la habitación, a las paredes azul vígaro que ahora parecían una jaula, y luego salió. La casa estaba en completo silencio, dormida. Se movió como una sombra, bajó las escaleras, cruzó la sala de estar y llegó a la puerta principal. No miró atrás. Con un suave clic, cerró la puerta tras él, dejando a Eleanor y Jeremy dormidos, ajenos al cambio radical que acababa de ocurrir. El taxi lo esperaba.
Al acomodarse en el asiento trasero, con el aire fresco de la noche refrescándole el rostro, Arthur sintió una increíble ligereza, como si le hubieran quitado un peso monumental de encima. Cada vuelta de rueda, cada kilómetro que lo separaba de aquella casa, era un paso hacia una libertad emocionante y aterradora. Se registró en el Motel Prairie y pagó una semana por adelantado con efectivo de su fondo de emergencia. Por primera vez en meses, tomó una decisión financiera solo para él, y se sintió increíblemente empoderado. Durmió profundamente, un sueño más profundo y tranquilo que el que había tenido en años. Llegó la mañana del lunes, trayendo consigo un torrente de comunicación digital. Su teléfono, que había estado en silencio durante tanto tiempo, ahora vibraba sin parar. 87 llamadas perdidas. Una serie de mensajes de voz furiosos y confusos de Eleanor y Jeremy, exigiendo saber dónde estaba, por qué se había ido, cómo podía hacer esto. Arthur los ignoró todos. Dejó que el teléfono sonara, que los mensajes se acumularan, una silenciosa afirmación de sus nuevos límites, de su autonomía recuperada. En cambio, hizo otra llamada, una que consolidaría su nuevo camino. A las 10, estaba sentado en la oficina de Patricia Mitchell, una abogada de renombre a la que había investigado en línea. Explicó su situación con calma y objetividad, presentando sus pruebas y su relato sin rastro de emoción. Patricia escuchó con expresión pensativa. «Entonces, ¿desea modificar su testamento, señor Hayes?», preguntó con voz suave. «Sí, señora Mitchell», respondió Arthur con voz firme. «Quiero eliminar a Eleanor Hayes por completo de mi testamento. Todo». Continuó destinando todos sus bienes a la iglesia de Beatriz, a varias organizaciones de veteranos que había apoyado durante años y a la biblioteca local, un lugar que siempre le había brindado consuelo y sabiduría. Con esas tareas cruciales cumplidas, Arthur regresó a su modesta habitación de motel con un profundo sentido de propósito. Sacó su portátil, una reliquia de su antigua vida, y comenzó a investigar. Opciones de vivienda. En Bellevue. Apartamentos pequeños y asequibles, residencias para personas mayores, cualquier cosa que le ofreciera independencia y paz. Sintió una chispa de anticipación, una genuina ilusión por el futuro. El camino hacia la libertad no acababa de abrirse. Él lo estaba construyendo activamente, ladrillo a ladrillo con cuidado. Tras 7 días en su nueva y tranquila rutina, Arthur encontró un ritmo que no había conocido en años. Pasaba sus días en el Motel Prairie, leyendo sus libros sobre la guerra civil, dando largos paseos por el parque cercano y disfrutando de comidas sencillas y económicas que él mismo preparaba. Se sentía más ligero, más independiente, liberado del constante temor a ser juzgado o del silencio opresivo de su antigua habitación. La paz era casi tangible. Estaba sentado en un banco del parque, absorto en un capítulo sobre una batalla crucial, cuando una sombra se cernió sobre su libro. Levantó la vista y vio a Eleanor y Jeremy de pie frente a él. Sus rostros reflejaban desesperación e ira apenas disimulada. Los ojos de Eleanor estaban enrojecidos y su expresión era frenética, un marcado contraste con la plácida belleza del parque. «¡Papá! ¡Ay, papá! Gracias a Dios que te encontramos», gritó Eleanor con voz temblorosa, acercándose como si fuera a abrazarlo. «Por favor, papá, tienes que volver a casa. Hemos estado muy preocupados. Lo siento mucho, de verdad. Cambiaremos, te lo prometo. Todo será diferente. Solo, por favor, vuelve». Sus manos buscaron las de él, aferrándose a su manga con los dedos. Arthur la miró con expresión tranquila, casi distante. Las súplicas, las lágrimas, las promesas, eran justo lo que esperaba. Una actuación diseñada para manipularlo y devolverlo a su papel de cajero automático personal. Suave pero firmemente, soltó su mano de su brazo. «Eleanor», dijo con voz serena, «este ya no es mi hogar. He seguido adelante». Hizo una pausa para asimilar las palabras. «De hecho, voy a comprar mi propia casa, una casita en Bellevue. La oferta se presenta esta tarde». La noticia los golpeó como un puñetazo. La expresión frenética de Eleanor se congeló, y luego se transformó en confusión. Jeremy, sin embargo, estalló. «¿Comprar tu propia casa? ¿Estás loco, viejo? ¿Y qué hay de nuestra inversión? ¿Y de la hipoteca? Nos lo prometiste, nos diste ese dinero». Su rostro estaba enrojecido.
Su ira era evidente. Dio un golpe en el suelo, ajeno a las pocas miradas curiosas de los demás visitantes del parque. «Viejo egoísta e imbécil. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Arthur sostuvo la mirada furiosa de Jeremy con una mirada firme. «¿Todo lo que has hecho por mí?», repitió, con un atisbo de amarga sonrisa en los labios. «Seamos claros, Jeremy. Tú y Eleanor hicieron planes con mi dinero, sin consultarme, y luego lo usaron para asegurar un estilo de vida que no podían permitirse solos. No hicieron nada por mí. Lo hicieron por ustedes mismos». Su mirada luego volvió a Eleanor. «Y mientras disfrutabas de mi dinero, Eleanor, me trataste como una molestia, un invitado no deseado en una casa que te ayudé a comprar. Me arrinconaste, disminuyendo mi espacio, mi voz, mi propia existencia». Eleanor abrió la boca para protestar, pero sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Extendió la mano, intentando agarrarlo del brazo una vez más. «Papá, no lo entiendes». Él, de nuevo, con suavidad pero firmeza, le retiró la mano. Su voz permaneció serena, pero contenía el peso de una verdad innegable. «No, Eleanor, eres tú quien no lo entiende. La familia no se amenaza con residencias de ancianos. La familia no hace sentir como una carga a un anciano que les ha dado todo lo que tiene». La miró a ella y a Jeremy, deteniéndose en el espacio vacío donde habría estado aparcado el Audi Q5. «Y desde luego, la familia no gasta $50.000 en coches de lujo para otros, mientras al mismo tiempo le exige la hipoteca a un jubilado que ya lo ha sacrificado todo por ellos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con la dolorosa y completa verdad. No quedaba nada que decir, nada que explicar. Él había dejado al descubierto su traición, su hipocresía. Les había ofrecido la oportunidad de reconocer sus actos, pero su reacción inmediata fue solo preocupación por su propia pérdida. Arthur recogió lentamente su libro sobre la guerra civil del banco, cerrándolo con un chasquido definitivo. Se puso de pie, envolviéndose en su dignidad como una capa. «No me vuelvan a buscar», declaró con voz serena y resuelta. Se dio la vuelta, dejándolos allí paralizados por la incredulidad y la ira. Se alejó, sin mirar atrás, con pasos ligeros y decididos, con el camino hacia su nueva vida extendiéndose ante él. Regresó directamente al Motel Prairie, y al caer la tarde ya había hecho una oferta oficial por una encantadora casita en Bellevue, con un pequeño jardín incluido. 4 meses después, el aroma a tierra húmeda y petunias en flor impregnaba el aire. Arthur, tarareando suavemente, podaba con cuidado un rosal en el pequeño pero vibrante jardín de su nuevo hogar. La casa era justo lo que necesitaba: acogedora, manejable y completamente suya. La había amueblado con muebles sencillos y cómodos, y la fotografía de Beatriz reposaba orgullosa en su mesita de noche. Su sonrisa era un silencioso consuelo. Pasaba los días leyendo, haciendo jardinería y, ocasionalmente, haciendo voluntariado en la biblioteca local, sintiendo una profunda satisfacción que no había experimentado en años. Su pensión, ahora completamente suya, le proporcionaba una vida cómoda y sin estrés. Una fresca mañana de otoño, llegó por correo un sobre familiar de tamaño legal. Llevaba el membrete de Patricia Mitchell, su abogada. Arthur lo abrió con pulso firme. La carta era concisa y profesional. Decía que la casa de Eleanor y Jeremy había sido vendida en subasta debido a una ejecución hipotecaria. No habían cumplido con sus obligaciones hipotecarias y sin la contribución de Arthur, el banco había embargado la propiedad. La carta también mencionaba, casi como una parte, que su lujoso Audi Q5 también había sido embargado. Se rumoreaba, añadió el abogado con delicadeza, que su matrimonio se encontraba bajo una gran presión, consecuencia directa de su ruina financiera. Arthur terminó de leer y dobló la carta lentamente. No sintió triunfo ni amargura, solo una comprensión serena y profunda. Contempló su jardín floreciente, la vida que se había forjado con tanto esmero. Algunas relaciones, reflexionó, costaban más de lo que valían. Había pagado un alto precio, pero al final había recuperado su paz, su dignidad y su libertad. Sonrió, con una sonrisa genuina y serena, con ansias por los muchos años buenos que le aguardaban en su nueva vida.